un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya está aquí con nosotros, vamos a entrar en materia, amigos, por cuestiones de tiempo, estamos un poco pasados del inicio del segmento habitual de esta sección que se llama Otro Nivel. Estamos con Otro Nivel. ¿Por qué estamos con Otro Nivel? Porque nada más y nada menos estamos con el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, y ustedes leen sus artículos con atención y nuestras entrevistas también las siguen permanentemente. Bueno, es que nosotros quisimos comprometer al profesor Yáñez desde el viernes pasado, que lo llamamos y le dijimos: profesor, usted nos tiene que acompañar porque estamos muy mortificados con la figura de lo que representa la nueva ministra de Educación que ha seleccionado el régimen para conducir los destinos educativos de nuestro país. Ese cargo lo ocupaba Aristóbulo Istúriz. Caramba, y cuando encontramos un país con semejantes representantes en el área educativa, uno tiene obligatoriamente que mortificarse y que preocuparse, porque la educación es todo en la vida, es todo, absolutamente todo. Un país sin educación es un país que no piensa, es un país que no genera ideas, se convierte en un país de esclavos, de personas sumisas, de personas que saben simplemente bajar la cerviz, de personas que lamen las botas en este régimen militar que tenemos, amigos. No les conviene que nosotros estemos educados en todos los órdenes de la vida, pero no quiero extenderme más. Erika manda un saludo también, está allí, la vemos, con el profesor Carlos Yáñez. Profesor, un gran abrazo. ¿Cómo está la salud y la familia? Bienvenido a Radio Caracas y a Por Todos los Medios. Muchísimas gracias, Mingo. Un gran abrazo a la radioaudiencia y a tu equipo. Bueno, todos bien, con salud, viviendo las inclemencias de todos los venezolanos de día a día, la falta de servicios públicos, la hiperinflación, la destrucción de la capacidad adquisitiva. Y ahora a esta rosario de angustia se suma este cambio ministerial en el gabinete del régimen de Maduro, que no es otra cosa que un enroque de nombres. Es decir, no hay una selección de un personal preparado y cualificado para el ejercicio de las funciones. En el caso particular del Ministerio de Educación, llama poderosamente la atención la selección de la licenciada Yelice Santaella. Ella es bachiller egresada con título docente, es licenciada en Administración de la Universidad Simón Rodríguez, y tiene un posgrado en Dirección y Planificación Educativa. Fue gobernadora del estado del Tamacuro y gobernadora del estado Monagas. Ahora bien, en el estado Monagas la situación de los maestros y la situación educativa de los planteles que dependen de la gobernación es ruinosa. Los pupitres se han utilizado como combustible para los fogones, para sustituir la ausencia de gas, que es una realidad que se hace latente en términos de que los estados se separan de la capital de la nación. La nómina docente con la cual se tiene que enfrentar la señora Santaella va entre $5 y $7, que es lo que percibe un profesor de educación media diversificada. Hay una merma de profesores del 60%, y la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que yo quiero aclarar algo. Desde la llegada de Chávez, la política educativa en este país ha sido un desastre. Cuando se seccionan los ministerios de educación en un Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, eso es un error estructural. El proceso educativo es un proceso integral y prosecutivo. El ministro de Educación debe tener la versatilidad para atender los temas de la educación inicial, media, diversificada y universitaria, e inclusive
la de posgraduado. Por ende es que se requiere que el ministro de Educación sea un profesional en el área educativa, con conocimientos en el área educativa, con conocimientos en el área académica, y uno se pregunta, bueno, es que el chavismo en este momento no tiene personal certificado académicamente, no tiene personal que tenga experiencia docente, es un proceso de improvisación total lo que hay en este naufragio colectivo de la escuela. Mientras me habilitan la posibilidad, no sé si la tengo, cuando me habiliten la posibilidad de compartir pantalla, me gustaría dar algunos datos, pero por ejemplo, aquí hay 7.863.000 niños y adolescentes entre 3 y 17 años que tienen una asistencia irregular a la escuela. Claro, espérese un momento, profesor Yáñez. Catherine, el profesor Yáñez está habilitada la pantalla para que él pueda mostrar unos cuadros, ¿no? Profesor, cuando usted quiera. Cuando usted quiera. No la tengo habilitada en este momento, pero no importa, yo puedo ir dando los datos. Okay. Causas de esa inasistencia son 40%, faltan de manera esporádica, o sea, siempre hay una falta esporádica, pero cuando esa falta, Mingo, y la radioaudiencia supera el 5%, automáticamente llama poderosamente la atención del gerente educativo. ¿Qué es un gerente educativo? Un director académico, un coordinador, un supervisor. El 18% es por ausencia de docentes, no hay docentes, y eso es una realidad que se viene manifestando en la República desde el año 2016. En Venezuela hay un déficit de profesores de matemática, física y química, importantísimo. 17% por los apagones, 23% por la falta de agua. Hoy es un día que en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, en donde yo vivo, en el norte de la ciudad, no hay agua potable, ¿correcto? De los 2 días que nos llega agua potable. 16% por falta de alimentación. Los venezolanos hemos perdido 2/3 partes de nuestra masa muscular y de nuestro peso. 7% por falta de transporte. Ahora, estos datos los da la ENCOVI y el Ministerio de Educación, ¿correcto? Sí. Entonces, de esos datos se tiene que encargar el ministro, el encargado de la cartera. Primero, determinar esto en argot educativo se llaman las causas de la inasistencia, la evaluación de la inasistencia y cómo este factor de inasistencia impacta la prosecución y la calidad académica, ¿correcto? Claro. Otro dato que me gustaría con ustedes compartir es que los muchachos entre 12 y 17 años, el 35% de esos muchachos no tienen posibilidades de asistir a la escuela o no quieren asistir a la escuela. Aquí está ya eso es una maravilla. No quieren asistir a la escuela porque lo consideran innecesario, ¿correcto? O sea, porque han considerado que el proceso educativo no los salva de la pobreza. Ese es el primer dato. Aquí está la deserción escolar por motivos de abandono etario porque no consideran útil estudiar. 35% entre 12 y 17 años y 18 y 24 años consideran que no es importante estudiar, y esto es una causa que tiene que analizar el ministro de Educación. ¿Por Claro. qué ocurre eso en el país? Bueno, sencillamente porque se percibe $20 de salario en algunos sectores de la economía venezolana, el sector privado, y el salario promedio del sector privado no supera los $70. Otra de las causas con las que se tiene que enfrentar la ministra Santaella es la deserción escolar por motivos laborales. Entre 12 y 17 años, el 7% de los educandos han decidido trabajar para no asistir a la escuela, o sea, porque tienen que trabajar, tienen que colaborar con el presupuesto familiar. Y entre 18 y 24 años, el 14%, se duplica. Esto es la realidad que tenemos en las universidades. Los muchachos se nos van, Mingo, Erika, Marilia y la radioaudiencia de la universidad en carreras que se dictan en la mañana, como por ejemplo economía, pero te dicen, profesor, yo tengo que trabajar, yo no puedo llegar a un trabajo a las 2 de la tarde y tengo que abandonar la carrera. Embarazo como causa del abandono escolar, tenemos el abandono escolar por embarazo precoz entre los varones, 2%, las hembras 8%, entre 12 y 17 años, que hay una precocidad del embarazo que debe ser atendido por el Ministerio de Educación en
Claro. con el Ministerio de la Familia y con el Ministerio de la Mujer, porque aquí hay ministerio para de todo. Así Y luego es. tenemos 9% de abandono de embarazo no planificado entre 18 y 24 años en varones y 16% abandono por embarazo no planificado en las hembras. Eso es una realidad con la cual se tiene que enfrentar la ministra Santaella. El rezago escolar también es la última realidad que tiene que atender y quizás la más compleja, y el rezago escolar tiene que ver con muchachos que tienen una edad cronológica que supera su edad cognitiva. Es decir, un muchacho que tenga 14 años y esté en cuarto grado, o un muchacho que tenga 17 años y esté en sexto grado. Eso es una realidad de Venezuela. 2 de cada 5 educandos presentan rezago escolar severo, 2 años, y un rezago leve de 1 año. 14% entre 12 y 17 años que no han culminado la primaria y tienen 17 años, y entre 12 y 17 años el rezago escolar ha aumentado en 2019 a un 38%. Entonces, con ese rezago escolar tiene que enfrentarse una ministra de Educación que está asumiendo la cartera luego de venir de una responsabilidad como gobernadora. Es decir, que ella no tiene la experticia para enfrentar estos retos que se les están imponiendo, para darle vuelta a esta realidad, para exigirle al gobierno que rectifique la política tan cacareada social que vemos que es un fracaso en materia educativa. No solo los datos que acabo de dar, sino los datos de deserción del personal docente. Aquí el 69% de los profesores universitarios van a abandonar sus cargos académicos porque perciben $11 un profesor titular al mes. Eso no tiene sentido, seguir financiando la universidad. Y antes de darle a ustedes la palabra, discúlpenme que me haya encadenado en esto, pero es que es un tema que primero me apasiona y luego me preocupa, porque es para lo que yo me he dedicado. La ministra Santaella, yo no sé si es que dan esas declaraciones para provocar, Mingo, para generar centimetraje en los medios, que aquí no hay medios impresos, aquí no hay, el gran logro del chavismo es que no nos generó ni un pasquín para que la gente se leyera. Aquí el que no tiene acceso a un medio digital no lee. Entonces, esta señora dijo que los maestros podíamos hacernos la vida, los hombres en actividades de sembrar plátano, sembrando yuca, construyendo casas, arreglando carros, y las mujeres trabajando en el hogar, limpiando casas ajenas, cosiendo, bordando y surciendo. Yo quiero aclarar algo. No es que el trabajo sea indigno, pero la ministra de Educación le han debido de explicar que hay 2 tipos de docentes en la universidad. Hay el profesional docente y el docente profesional. Y parecería un truismo o un retruécano, pero un profesional docente es un administrador, un economista, un abogado o un médico que decida dictar clases en la universidad, y si es médico, regresar al hospital; si es abogado, regresar al consultorio jurídico; si es economista, regresar al banco en el que trabaja o a la empresa en el que trabaja. Eso es un profesional docente. Y hay el docente profesional, quien siendo médico, periodista, economista, antropólogo, filósofo, decide quedarse en la universidad y prepararse para dar clases en la universidad. Lo propio ocurre en los demás niveles de educación. El director que decide quedarse todo el día enfrente del cargo directivo, el supervisor, el jefe de cátedra, todo eso lo hemos perdido en Venezuela. Correcto. Entonces, a esta señora no le explicaron que es que el trabajo no nos hace indignos a los docentes porque tengamos que pasar una escoba o porque tengamos que arreglar el carro, porque son cosas que yo hago a diario, y hay gente que, los vecinos generalmente, no del apartamento, sino de la casa de mamá, cuando me ven cortando el jardín: bueno, profesor, ¿y usted corta el jardín? Bueno, claro, o sea, si sé álgebra de integración, tengo que saber cortar una matecayena, pero no es que lo voy a hacer como un mecanismo para ganarme la vida. Para ganarse la vida. Porque yo me preparé para educar. O sea, y lo que la ministra Santaella no entiende es que de mi día de 12 horas, yo tengo que planificar tantas horas para leer, tantas horas para estudiar, tantas horas para investigar, tantas horas para preparar clase,
Tengo que estar Claro. pendiente, por ejemplo, de de las nuevas tecnologías para poder llevarlas a un país como este que está destruido, buscar la manera de explicar sin acceso tecnológico. Es decir, es un reto. No, no, Entonces, no. ese tipo de declaraciones de la ministra Santaella son evidentemente, primero, inoportunas, luego indeseables e incordiantes. O sea, son cosas que generan un rechazo de una masa profesoral que ya no espera nada. No Profe, esperábamos nada de Aristóbulo Isturiz, en paz descanse. No sí. esperábamos nada de Calzadilla, que no sabía medir el índice de precio al consumidor y ahí fue ministro del Trabajo. Y no podemos esperar nada de Yelice Santaella. Te escucho, Mingo. No, es que tenemos que identificar, profe, estamos pasados, teníamos que ir a máster. Vamos a publicidad, en breve regresamos con Carlos Ñáñez. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Su médico le ha mandado a hacer perfil COVID. Usted cuenta con DELAB Biodiagnóstica. Usted va a viajar y necesita PCR. Bueno, y en tiempo récord el resultado. Usted cuenta con DELAB Biodiagnóstica. Todos los exámenes de laboratorio. Es más, lo que es maravilloso también de parte de ellos, el servicio a domicilio. Si usted está impedido de acercarse a nuestras sedes, a nuestros puntos, nosotros nos trasladamos a su oficina o a su casa. Todo esto es previa cita, ¿verdad? Usted lo va a conversar con ellos. Apunte, por favor, para que tenga a la mano siempre este número a través de WhatsApp 0414-202-2900 de la Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Usted se comunica hoy mismo, arrancando la semana, con Comercializadora Prada y habla con Adriana, que es Adrianita, que es la muchacha que va a atender este número para que usted haga su pedido 0424-120-3562. Los quesos, telita, guayanés, ahumado, merideño, palmito, palmizulia, pecorino, la mantequilla que les he recomendado en tantas oportunidades, el queso crema venezolano que tienen, que es delicioso, pero también la boloña y los jamones y las salchichas y las chuletas, la tocineta. Comercializadora Prada. Ya anotaron el número, ¿verdad? Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Con el profesor Carlos Ñáñez. Amigos, Erika tiene una batería de inquietudes y de preguntas porque los chats han estado muy movidos, escuchando con atención al profesor Ñáñez. Aquí también por Mingo Blanco TV, una reflexión del profesor Ñáñez, que cómo es posible que el anhelo de más de 90% de los jóvenes venezolanos sea irse del país. El anhelo es irse del país. Y por otra parte le preguntan también si él cree que las autoridades de nuestras universidades están, como dice Mingo, les han quebrado las piernas y están dando las gracias por las muletas a las autoridades y han tenido que sentarse a negociar y a conversar con ellos desde la central para abajo. Erika. Y por aquí tenemos, profe, que la señora María Macei, más que pregunta, le hace un comentario, le dice: no, profe, al chavismo no le importa si es o no preparada para el caso y para el cargo. Ese es su manual, el cargo habilita. Iris Muchacho le dice: en su gestión como gobernadora demostró su incompetencia en el campo educativo. Obviamente la selección no funciona. ¿Y la deontología dónde está? Omar La Cruz le comenta: no es que no haya personal calificado, tampoco es improvisación. Es un proceso de destrucción planificado. El socialismo siempre mata. Son algunas de las reflexiones, profesor Ñáñez. Bueno, la primera reflexión acerca de que el cargo habilita. El socialismo, de acuerdo a Honoré Balzac, que bueno, es una pluma extraordinaria en materia de la literatura francesa y al cual yo parafraseé en uno de mis artículos para el Carabobeño y lo tomó Nelson Chiti para un artículo del Nacional, define al socialismo, dice que el socialismo presume ser un joven
pero oculta que es un parricida porque mata a la República y desconoce, secuestra a su hermana la libertad. Esa es la definición de este andamiaje. Desde luego, yo no soy un cándido para indicar que lo que tenemos en Venezuela obedece a una falencia de formación académica en los cuadros del chavismo. Es una intención alevosa, premeditada, connatural, para destruir a la educación, para hacer naufragar a la escuela. Y para hacer naufragar a la escuela, Mingo, Marilia y la radio audiencia, no hay que incurrir en técnicas brutales como las de la dictadura de Onganía, que sacó a los profesores de la Universidad de Buenos Aires a bastonazos en una cosa que se llama la noche de los bastones. Claro. No, si tú sencillamente le asignas un presupuesto ridículamente bajo al sistema educativo, si tú sometes a los profesores a la hambruna, si tú no mantienes las plantas físicas de todas las instituciones educativas del país, que son ruinas, se están cayendo, desde luego tú logras perforar a la actividad académica, tú logras hacer naufragar a la escuela, tú logras el cometido que es, digamos que, derruir ese dique de contención que presupone la educación para la formación de criterio y la construcción de un contradiscurso. Por eso, de nuevo, insisto, en Venezuela no existe un modelo de oposición, porque nadie se le puede oponer a un opuesto, valga la redundancia, que no respeta las normas del debate político, jurídico y de la disidencia y de la pluralidad, a una hegemonía que se comporta por la vía de la violencia, por la vía del irrespeto y del atropello. Con relación a si las autoridades han tenido o no que negociar con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, desde luego las autoridades de las universidades, las autoridades de las universidades autónomas dependen de los presupuestos que son ofrecidos desde Caracas. Y desde luego tienen que coexistir, hay que coexistir con esta gente. Sin embargo, han mantenido una postura suficientemente valiente al mantener abiertas las universidades. O sea, cada universidad que está abierta, cada clase que se puede dar, cada generación de muchachos que graduamos en la universidad es una generación que le arrebatamos a la neolengua, es una generación que le arrebatamos a los profesores de la universidad y los profesores en este país. Vamos a trabajar por excelsa vocación, o sea, por absoluta vocación. Claro. Aquí no se va a trabajar como hay una película que, por cierto, ayer estaba viendo y recomiendo, para que no digan que el profesor Ñañez lo que hace es recomendar puro libro, sino también películas, que es del cine venezolano, de Román Chalbó, de 1979. Yo tenía 3 años cuando sacaron aquella película que se llama Rebaño de los Ángeles, sí, que describe las vivencias de un liceo en Plan de Manzano y aquellos profesores intentando rescatar a los muchachos de la pobreza del lenguaje y de la pobreza del espíritu que daba el contexto de un barrio, de un cinturón de miseria de la Caracas del 79. Pero la diferencia de los profesores de la película de Román Chalbó, de Rebaño de los Ángeles, es que eran profesores que luego de salir del colegio tenían posibilidades de montarse en un carro que sirviera, vivían en una clase media, de hecho pertenecían a la clase media. Hay un diálogo entre Hilda Vera y otra de las actrices que participaba en esta película, donde una le dice a otra: es que nosotras somos profesoras de educación media y estamos condenadas a vivir en la clase media. Ojalá yo pudiera decir que yo soy profesor universitario y estoy condenado a vivir en la clase media. Yo estoy condenado a ser un rehén de la clase media. ¿Y qué es ser un rehén de la clase media? Bueno, vivir en una residencia de habitación como la que tengo, pero donde no hay agua potable, en donde no hay energía eléctrica, en donde yo no puedo comprar todos los bombillos y se queman, en donde yo no puedo cambiar los muebles de mi casa, en donde cada apagón que se da y cuando vuelve la luz uno se para enfrente de la nevera a ver si la nevera arranca, y cuando arranca uno se persigna y reza un Ave María, lo cual es un pecado terrible, porque eso es un bien material.
pero bueno, uno pide después perdón y le explica al sacerdote cuando va a misa, mira, yo me arrodillé a la nevera no porque creo en la nevera, sino para que no se dañe. Esa es la realidad, o sea, profesores defenestrados a la miseria. Aquí un profesor jubilado percibe un salario absurdamente ridículo. O sea, aquí hay autoridades universitarias que están jubiladas, que viven en la pobreza más absoluta, exrectores de las universidades, a los cuales se les dice magníficos en los actos académicos, y son magníficamente pobres. Entonces, todo esto es un plan premeditado y alevoso por parte de quien siempre odió a la educación. Hugo Chávez odió a la educación. Y yo no sé por qué, porque él viene de una familia de educadores que era de clase media, porque eso hay que aclararlo, eso es mentira y es propio de la fabulación que existía en la cabeza de Hugo Chávez, que él dormía en un colchón relleno de gamelote, que vivía en una casa de bahareque. Eso es todo inventado, eso todo lo creó mientras él fue militar y estuvo en los puestos de campaña en las zonas rurales. Los hermanos de Hugo Chávez todos estudiaron fuera de Barinas para poder viajar. Quienes conocen la geografía de Barinas a Mérida, hay que tener dinero para mandar a un muchacho a estudiarlo. En la época nuestra, Mingo, tú que eres contemporáneo conmigo, para poder mandar a un muchacho a la escuela militar, había que tener mucha plata. Ahora no, pero en la época de nosotros había que tener mucha plata, porque había que comprarle el sable, los botones, los uniformes, las botas, las cuestiones. Entonces, es mentira, es todo un proceso de perversión, es una crisis de la verdad lo que estamos viviendo en Venezuela. Y la principal crisis de la verdad se da en el ámbito educativo, cuando se logra abordar la escuela, cuando se logra colonizar la escuela, cuando desde la escuela se dice que la nacionalización del petróleo no la hizo Carlos Andrés Pérez sino Hugo Chávez Frías en un acápite de un libro de historia contemporánea, cuando se dice que Venezuela es independiente desde el gobierno de Hugo Chávez Frías. Bueno, se ha logrado abordar a la escuela. Aquí lograron abordar a la escuela cuando sustituyeron a los maestros por misioneros que venían de la misión Rivas y la misión Sucre. Aquí todo el mundo te dice, yo soy docente, y tú te preguntas, bueno, ¿en qué momento esta persona se graduó de docente? Bueno, son docentes de las misiones, igual que los médicos integrales comunitarios. Son médicos, pero son médicos integrales comunitarios. O sea, hay una suerte de emulación perversa de la virtud. O sea, el chavismo es un gran mecanismo creador de vicios. Y los vicios, evidentemente, son la negación de la virtud. Por eso es que en el introito del programa, en el Twitter del día de ayer, tú decías si son opuestos o distintos. No son opuestos, son distintos a las formas de la educación, porque no creen que la educación es el gran movilizador social. Mingo, Marilia y la radioaudiencia. Erika, profesor. Erika, disculpa. ¿Cuánto hijo de obrero, de señora de servicio, pudo ir a la universidad y mejorar progresivamente el nivel de vida de su familia? ¿Cuánto la movilidad social, profesor, que se logra a través de la educación? La movilidad social, de la educación. ¿Cuántos muchachos? Y vuelvo de nuevo, para no decirle a las muchachas que son contemporáneas conmigo, porque sería una falta de respeto, pero Mingo, que sí es viejo como yo, ¿cuánta gente de nuestra generación no hizo posgrado fuera del país gracias a la beca del gran mariscal de Ayacucho? Y hubo movilidad social. Sí. O sea, yo tengo profesores que me dieron clases a mí, que nacieron en Tinaquillo y estudiaron en la Sorbona. Y entonces tú te preguntas, bueno, eso parece un cuento del surrealismo. Eso ocurría en la Venezuela republicana. Lo triste de todo esto, y es que se nos acabó el tiempo, es que esto va para largo, profesor Ñañez. Sí, esto va para largo. Y ya que se acabó el tiempo, a mí me gustaría terminar mi participación con una máxima de Immanuel Kant, que dice que solo a través de la educación puede el hombre llegar a ser hombre. Y lamentablemente nosotros en Venezuela no tenemos un proceso de educación que garantice que el hombre sea hombre y que se comporte como ciudadano. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy triste, profesor. Gracias, Carlos Ñañez. Erika,
estamos pasados, ya me están haciendo señas aquí que debemos cortar las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, lo repetimos una vez más, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.